Vamos a ir a la palabra de esta mañana, hermanos, que trae como tema el pueblo adquiriendo misericordia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a buscar Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro, primera epístola universal de San Pedro, hermanos. 2, 9 y 10. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera epístola de San Pedro, 2, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu presencia en esta mañana, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, que sea tu Santo Espíritu dándonos el discernimiento de esta palabra para la gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, alimentándonos, dándonos a través de esta palabra el amor, la sabiduría, la exhortación, Señor bendito, y la bendición que solamente Él puede darnos. Te pedimos, Espíritu Santo, bendito, poderoso, que hables en este día nuestras vidas. Amén. Que hables al que no te conoce para que pueda ser salvo, y el que se ha apartado de ti pueda venir a ti para volver a los caminos que un día conoció, Señor, y que Él ha abandonado, pero que tú le estás dando la oportunidad de regresar. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla en esta mañana, hermanos, y nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué gran privilegio el que nos da el Señor, ¿verdad? Qué gran privilegio, hermano, que hasta nombres especiales Él nos ha puesto. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos dice, ¿verdad? En el Salmo 9:11, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Por qué, hermano? Porque hay tensión en todo el Antiguo Testamento entre dos situaciones, hermano. Esto es que Dios está entronizado y por encima de los cielos, y que también Él habita simbólicamente en su tabernáculo, como nos lo habla Primera de Reyes, ¿verdad? 8. Por eso es que la palabra del Señor nos habla y nos dice que somos nación santa, hermanos, porque se aparta a los creyentes del mundo, hermanos. Eso significa que usted antes era del mundo, usted antes no era nación santa, ahora el Señor le da el nombre de usted ser una nación santa, ¿verdad? Por eso los que están allá afuera y no han recibido a Cristo como su Salvador están bien equivocados, hermano. Lastimosamente, porque no conocen la palabra de Dios. Es lo más triste que puede haber en un ser humano, ¿verdad?
Pero yo creo que es más triste el tener una Biblia en nuestras manos y no darnos cuenta verdaderamente de lo que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Porque, hermanos, a todos estamos atentos, ¿verdad? A leer cualquier libro, hermanos, a caer en un libro que nos pareció interesante, una novela, hermanos, una película, leerla, en fin, ahora el Facebook, ¿verdad? Que es la entretención del mundo. Pasamos leyendo tanta basura, hermanos, pero la palabra de Dios no la agarramos ni un segundo para enterarnos verdaderamente de lo que nuestro Dios nos habla y nos dice. Estamos ignorantes a las realidades de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor, como nos habla, que Él nos llama nación santa, hermanos, dice, se aparta a los creyentes del mundo para que pertenezcan por completo a Dios y proclamen el evangelio de salvación para su gloria y alabanza, hermanos. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Desde el momento que usted dejó de ser del mundo y ha pasado a ser parte de la nación santa, usted está para que sus labios alaben al Señor, para que sus labios glorifiquen al Señor, para que donde usted quiera que ande, no, pero nos subimos al radio y ahí va la gran ranchera, hermano. Nos subimos al radio y ahí va la alabanza del mundo, ¿verdad? Pero de Dios, hermano. Bien se conocen los cristianitos cuando encienden el radio, hermano. Lo que sale, ¿verdad? Es la ranchera, hermano. El que bebe entre copa y copa se acaba mi vida, ¿verdad? Eso es, hermano. Pero ahí nos damos cuenta nosotros verdaderamente cómo está nuestra vida espiritualmente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es bien clara y nos habla, o somos o no somos, ¿verdad? O estamos con Dios o estamos con el diablo, pero no podemos estar con los dos. Pero fíjese qué nombre el que el Señor nos da, hermanos, al llamarnos a la nación santa, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que nosotros alabar al Señor, como lo habla el Salmo 33:2. Aclamad a Jehová con arpa y cantadle con salterio y decacordio, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos alabar al Señor. Porque no es malo que usted toque un instrumento si usted el instrumento lo usa para alabar al Señor. Amén. ¿Verdad? Ahora, si lo usa para alabar al mundo, porque esté enamorado, o porque a través de la canción, hermano, la copa se le va a poner hasta en visión, ¿verdad? Porque eso pasa con el alcohólico, hermano. El alcohólico, hermano, cuando empieza la primera copa y la segunda copa, empieza a recordar no las alegrías de su corazón, sino las tristezas. Por eso empieza a llorar, por eso empieza a beber más, por eso los demonios empiezan a posesionarse de su mente y de su corazón, y empieza a llegar más y más la destrucción a su cabeza y a su corazón. Por eso, hermanos, empieza a llorar y a llorar, porque no llora de alegría, llora de tristeza, ¿verdad? Qué triste, hermano. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos habla que verdaderamente debe ser un himno de alabanza, hermanos, en cada uno de nosotros, el adorar al Señor, ¿verdad? Amén. Porque Jehová es el Señor de la naturaleza. Él es el Señor de la historia en el pensamiento bíblico. Estos ámbitos están siempre relacionados, hermanos, con el Creador, que gobierna soberanamente sobre toda su creación y sobre todas las criaturas en todo tiempo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos muestra que un preludio de alabanza, ¿verdad? Como nos habla el Salmo 33, 1 y 3, mire, lo podemos leer, el Salmo 33, 1 y 3, para que nos demos cuenta nosotros, hermanos, verdaderamente de lo que el Señor habla. Y no nos pongamos a pensar, ay, es que la hermanita quiere hablar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos imaginamos, hermanos. Eso es lo que nosotros pensamos. Miren lo que dice el Salmo, vamos a leer el Salmo 33, del 1 al 22, hermanos. Mire, dice la palabra del Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová,
En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le teman, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su mano, en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Perdón. Qué maravilloso. Amén. El Salmo 33. Qué bellas palabras, hermanos, la que Él nos da. Amén. Es por eso, hermanos, que dice que es un preludio de alabanza, el 33:1-3. La razón por la alabanza nos habla el 33:4-5. El poder soberano del Señor en la historia natural, la providencia soberana del Señor sobre la historia humana, nos lo habla el 33:5. La respuesta de la alabanza nos la da el 33:6-9. Y el poder soberano del Creador nos lo muestra el 33:6-9. La providencia soberana del Creador nos la habla el 33:10-19. Y un final de oración como lo habla el 33:20-22, hermanos. Porque debemos clamar a Él, porque debemos buscar su misericordia, porque debemos cada uno de nosotros, hermanos, luchar por adquirir la misericordia que solo Él puede derramar sobre nuestras vidas en este mundo en el cual vivimos. Porque no es con espada ni con ejército, hermanos, ni jabalina. Es con el poder del Espíritu de Dios que vamos a obtener la victoria. Es con el poder del Espíritu de Dios que cada uno de nosotros, hermanos, vamos a estar verdaderamente protegidos, bendecidos en todo momento de nuestra vida. Nada en este mundo nos dará nada, hermanos. Solamente el poder estar verdaderamente inclinando nuestro rostro hacia aquel que hizo los cielos y la tierra, hacia aquel que le da la victoria a los reyes, hacia aquel que pone, hermanos, al gobierno, hacia aquel hermano que pone en el trabajo, aquel hermano que le da en el hogar el privilegio de ser cabeza de familia. Él nos da la estabilidad.
Por eso ahora en estos tiempos hay tantos hogares destruidos, hermanos. Este país, sobre todas las cosas, hermanos, el divorcio sobreabunda, porque creemos los cabezas de familia, sobre todo, hermanos, creyendo que la fuerza humana sostiene el hogar, que el trabajo sostiene el hogar, que los dólares sostienen el hogar. Nada de eso sostiene el hogar. El que sostiene el hogar y el que lo mantiene firme es el poder del Espíritu Santo cuando lo buscamos con un corazón contrito y humillado. Amén. Es porque Él se hace presente, es porque Él limpia y purifica nuestros hogares, Él porque limpia nuestros entendimientos y nuestros corazones para que nosotros sepamos dirigir nuestros hogares. Amén. Y comprendamos verdaderamente el puesto, el lugar, la silla que nos ha dado el Señor para dirigir ese hogar. Amén. Pero ahora se ha dado la moda, hermanos, que en vez de ser el hombre que es el cabeza de familia de dirigir los hogares, es la mujer. Y aunque la mujer no quiera ponerse en ese lugar, se tiene que poner, porque alguien tiene que tomar las riendas para poder sostener ese hogar, hermanos. Pero solamente el poder del Espíritu Santo es el que nos puede sostener. Amén. Solamente el poder del Espíritu Santo también es el que puede dar la dirección a las mujeres, a saber, hermano, que hay un hombre en la casa que respetar, pero si ese hombre, hermano, no hace el papel que verdaderamente debe de hacer, tiene que tomarlo la mujer. Porque ahora le faltan pantalones a los hombres para ser cabezas de familia, hermano. Ahora los tiempos, hermano, hemos llegado a unos tiempos en que el Señor ha puesto al hombre como cabeza de familia, hermanos, pero el hombre no está haciendo el papel que le corresponde. Creen, hermanos, que con solo llevar los dólares a la casa eso es suficiente. Si es que los llevan y no los dejan en la cantina. O les busca una minifalda por ahí dan los billetes de a 100 y en la casa no los dan. Sí, hermanos. Pero ¿quién es el que verdaderamente, hermanos, nos sostiene en este mundo? Jehová de los ejércitos a través de su Santo Espíritu. Amén. Es Él, hermano. Es Él el que nos da la dirección. Y para que así, hermano, así es también, así es el país. Así es el país, hermano. Este país viene de fracaso en fracaso desde años, hermano. ¿Sabe por qué? Porque han abandonado la palabra de Dios. Amén. Este país ya no es el país de aquellos años, hermanos, donde había temor a Dios. Por eso quitaron, hermanos, hasta la palabra de Dios de las escuelas. Mejor en la cárcel pueden leer la palabra de Dios y no en las escuelas, hermanos. Y eso está llevando al fracaso a este país. Porque los gobiernos se han involucrado con Satanás, que el Señor lo reprenda. Y la misma palabra del Señor aquí nos lo dice. Y aquellos hermanos que le den la espalda a Él, recibirán la espalda de Él también. ¿Verdad? Por eso este país está llegando a lo que está llegando, a la culminación. Así llegan los hogares. Así llega nuestra vida, hermanos. Nuestra vida llega al fracaso porque nosotros hemos buscado ese fracaso. Porque nosotros no hemos querido buscar verdaderamente la dirección perfecta que el Espíritu Santo nos ha dado en nuestra vida. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Verdad? Por tanto, se tiene que alegrar nuestro corazón, hermano, si hemos confiado en su santo nombre. Porque sea su misericordia, dice, oh Jehová, sobre nosotros, porque nosotros esperamos en ti. Porque todo, hermanos, todo lo ha hecho Él. Por eso dice, mire el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra y teman delante de Él todos los habitantes del mundo. La palabra de Dios no dice, hermano, que temamos nosotros a otras cosas, sino a aquel que hizo los cielos y la tierra, a aquel que todo lo puede, el que hizo la mar, el que hizo el sol, las estrellas, el aire, la luz.
A ese es el que debemos de temer, hermano. Por eso es, hermanos, que ahora hay un fracaso espiritual. Por eso es que ahora la misericordia de Dios no se derrama sobre nosotros. Porque no tememos al que debemos temer. Le tememos a todo, hermanos, ¿verdad? Pero menos a aquel que va a mover su dedito en señal de nosotros para en su gran misericordia derramar la bendición. Por eso, hermano, como dice el Salmo 67:3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Porque si le alabamos va a haber bendición en nuestro pueblo. Porque en el pueblo que se le alaba al Señor de corazón y se le busca verdaderamente como se le debe de buscar, con un corazón contrito y humillado, poniendo en práctica la obediencia a la palabra de Dios, hermano, va a haber bendición en los hogares, va a haber bendición en las vidas, va a haber bendición en los hijos, va a haber bendición en la juventud corrompida de estos tiempos, hermanos. Porque ahora la juventud está perdida, hermanos. La juventud cree en yo y yo y yo. Y cree la juventud que todo lo merece y no merece nada. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, que de los pueblos una referencia a la inclinación de las naciones gentiles en el reino milenario, como lo habla Isaías 56:3-8. También Isaías 42:12 nos habla y dice: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Hermano, porque Él es el que merece toda la gloria, Él es el que merece toda la honra, hermano. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:15, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque con nuestros labios debemos alabar al Señor. Ah, no, pero venimos a la casa de Dios ni meneamos la boca, ¿verdad? Todo el mundo está cantando, hermanos, y nadie canta, ¿verdad? Todo el mundo está cantando y tenemos la boca bien cerrada como si fuéramos mudos. Cuando venimos a la casa de Dios a exaltar, a glorificar el nombre poderoso de aquel, hermano, que dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que la alabanza, hermanos, a través de la alabanza, nosotros, hermanos, confesamos cómo se ve en todo el libro de Hebreos. Los sacrificios eran de suprema importancia en el antiguo pacto. En el antiguo pacto los sacrificios eran importantes, hermanos. Para ellos eran importantes. Pero bajo el nuevo pacto, Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo, más que ofrendas de animales y de granos, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve, hermanos, que nosotros le demos ofrendas al Señor cuando no le alabamos verdaderamente como le debemos alabar? De labios, con nuestra mente, con nuestro corazón, obedeciéndole, hermanos, amándonos a nuestro prójimo. Esa es una alabanza al Señor, hermano. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es una alabanza al Señor, ¿verdad? Levantar manos santas ante el Señor, hermanos. Glorificar su nombre. Cuando escuchamos su palabra y sabemos que Él a través de esa palabra nos está dando una promesa de bendición a nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos la boca cerrada, hermano, ¿verdad? No, hermano, mire, los tiempos se han acabado en que el Señor era glorificado y exaltado por el pueblo de Dios. Ahora el pueblo está mudo, hermanos. Los demonios nos tienen cerrados los labios, ¿verdad? Antes en las congregaciones se oía amén, hasta en coro. Ahora no hay amén, hermano, porque yo soy la poderosa, yo soy el poderoso, ¿verdad? El Señor está diciéndonos, hermanos, que Él está protegiendo nuestras vidas y nosotros
lo merecemos, ¿verdad? No, hermano. Por eso es puesto que todos los creyentes del Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos habla que son sacerdotes, como lo habla Primera de Pedro, hermanos, 2, ¿verdad? Todos tenemos ofrendas de alabanza y acción de gracias a Dios, como lo habla Romanos 12:1. También se menciona todo esto en Levíticos, hermanos. La palabra del Señor nos habla, hermanos, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 razones. 4 razones nos da en ese versículo el Señor para alabarle, para glorificarle. Hermanos, mire, ¿por qué? Porque mire, son 4 razones. Mas vosotros sois nación santa, 1. Mas nosotros sois linaje escogido, 1. Real sacerdocio, 2. Nación santa, 3. Pueblo adquirido por Dios, 4. 4 razones para que usted y yo exaltemos, glorifiquemos el nombre de ese Dios todopoderoso. Amén, sí, Señor. Pero ni así le alabamos, hermano. Estamos muertos. Necesitamos revivir. Por eso la palabra del Señor nos habla de linaje escogido. Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Perdón? Así lo dice Deuteronomio 7, 6, 8. Es fuerte contraste a los desobedientes que son designados por Dios para ira. Pero los cristianos son escogidos por Dios para salvación, hermanos. Nos habla de real sacerdocio, porque el real sacerdocio es el concepto de un sacerdocio para el rey, que lo obtiene dado por el Señor. Así lo habla Éxodo 19:6. Por eso dice que Israel perdió el privilegio debido a su apostasía, hermano, y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. En el tiempo presente, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote y rey Jesucristo. Imagínense. Pero eso es en el Nuevo Pacto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Por eso dice que Israel perdió el privilegio debido a su apostasía. Y ahora, hermano, en el presente, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote que es Jesucristo. Nos habla de un sacerdocio real, porque no solo es un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino también es un sacerdocio que ejerce dominio. Y esto se cumplirá a plenitud en el reino futuro de Cristo, como lo habla 1 Corintios 6, del 1 al 4. También nos habla de la nación santa, ¿verdad? Otra alusión a Éxodo 19:6. Israel perdió por un tiempo el gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios, debido a la incredulidad. Hasta que suceda la aceptación futura de su Mesías por parte de Israel, Dios ha reemplazado esa nación con la iglesia, como lo habla Romanos 11:1. Sobre la salvación de Israel, pueblo adquirido por Dios, esta frase, hermanos, combina los términos de que anuncies las virtudes. Que anuncies es una palabra inusual que no ocurre, hermanos, en otro lugar del Nuevo Testamento, y significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Virtudes se refiere a excelencia, virtudes y cualidades eminentes, hermanos, de las tinieblas a la luz, como lo habla Hechos 26:18 y Efesios 5:8.
El llamado divino, hermanos, es al arrepentimiento y a una vida de justicia, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios, ¿verdad? Porque somos embajadores, hermanos. Este es un término que se realiza con la palabra griega, más frecuentemente que se traduce anciano. Y se describía un hombre de edad más experimentado que servía como representante de un rey en otros países, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo describe, hermano, así su función y la función de todos los creyentes, ¿verdad? Como ancianos. Es por eso que la palabra del Señor nos muestra que nosotros, hermanos, teniendo un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo conoce, en la palabra de Dios 365 veces está la palabra no temas. Porque usted y yo no debemos temer a nadie ni a nada. Usted y yo no debemos temerle a nadie, hermanos. Al único que le debemos tener temor y temblor es al que hizo los cielos y la tierra. Aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. A Él es el único que le debemos tener temor. De ahí a nada. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos ha dado autoridades. Desde el momento que lo recibimos, nos dio la autoridad, hermanos, de reprender, de desechar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros en el Señor somos victoriosos, somos fuertes y nadie nos va a hacer, hermanos, que temamos. Porque usted no le debe temer a nadie. Porque lo más fuerte que se cree en el mundo que vivimos, que hay, y que se creen fuertes porque ese es el poderío de ellos, pero no es porque sean fuertes, no es porque ellos puedan más que nosotros, son las tinieblas, las potestades de demonios de las regiones celestes. Pero ellos están derrotados. Y nosotros no tenemos por qué temerles, porque tenemos la autoridad de Cristo y el Espíritu Santo nos acompaña para desecharlos y reprenderlos, hermanos, en el momento que quieren oponer una tentación o que quieren atacarnos. Nosotros somos más que vencedores. Amén. Nosotros, hermanos, no tenemos que tener temor a nada ni a nadie. Como mensajeros que representan en la tierra al Rey del cielo, hermanos, con el Evangelio para rogar a las personas de todo el mundo que se reconcilien con Dios o que lo reciban como su Salvador, y les hacemos mostrar quién es el Rey verdadero por derecho propio, hermanos, nosotros no tenemos por qué temer a nada. Porque nosotros estamos con la verdad de la palabra de Dios escrita, y que Él no la ha dejado como lo habla Romanos 10, 13, 18. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, que a medida que los creyentes presentan el Evangelio, Dios habla a través de nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, hermanos, no somos nosotros los que hablamos. No somos nosotros el que damos el toque de reconocimiento de pecado, sino es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros para que aquella persona, hermanos, él pueda tocar su entendimiento, su sentimiento y reconocer de que está mal ante la presencia de Dios. No somos nosotros, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que para verdaderamente nosotros llevar esa palabra, hermano, a los pecadores, a los incrédulos que se acerquen a Cristo con actitud de fe y acepten el Evangelio, lo cual significa que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús, hermano,
el Señor nos ha dado a nosotros la bendición de la autoridad de poder hablar, ¿verdad? Y no quedarnos callados. Es por eso que usted donde anda, usted tiene que hablar del Señor. Yo tengo que hablar del Señor, porque no podemos hablar de otras cosas. Nosotros no sabemos si la palabra que en ese momento vamos a hablar va a tocar aquel corazón, ¿verdad? Porque no somos nosotros hablando, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mire, es el que nos da en nuestros ojos el ver la necesidad de aquella persona. Y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el sentir, la dirección y la autoridad para irle a hablar. Hermano, cuán grande es la sorpresa de nosotros que tal vez ni nos imaginamos en ese momento de que esa persona en ese momento nos iba a decir, sí, voy a recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque no éramos nosotros, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor nos habla de una iluminación espiritual, como lo habla Hechos 6, 14 y 15. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, el reflejo espiritual lo va a dar el Espíritu de Dios conforme nuestros corazones entregados. No somos nosotros los luminarios, no. Es el reflejo del Espíritu de Dios. Por eso es que usted, como mujer, como hombre, usted no necesita decir, mire, yo soy cristiano, yo soy evangélico. No, es su comportamiento, son sus palabras, son sus acciones, es su reflejar. Solo ven una mujer y dicen, es cristiana. Y usted puede decir, yo soy cristiana, pero su reflejo no es de una mujer cristiana. Entonces los ojos de otros van a ver la luz de Cristo o no van a ver la luz de Cristo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que ellos dijeron, Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Eso, otra mentira. Pues las palabras, hermanos, de Jesús en Juan 2:19 hacían referencia a su propio cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo cuando el Señor dijo, yo este templo lo puedo destruir y levantarlo en 3 días, ¿verdad? Pero cuando el Señor hablaba de eso, hablaba de su templo, del templo de su cuerpo, hermano. Es por eso que Hechos 6:15 nos habla, dice que hablaron del rostro de un ángel, de pureza, de mansedumbre, de calma, inaccesible, que refleja la presencia de Dios. Amén. Porque él, hermano, él reflejaba la santidad, porque él es santo, 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 ¿verdad? Por eso, hermano, es que la oscuridad espiritual, como nos lo habla Juan 1:5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Hermano, porque mire, cuando una persona no tiene a Dios, si basta verla para saber que no tiene a Dios. Por eso a mí las cristianitas que me vienen diciendo que son cristianas y andan aquí, andan allá, que Dios las bendiga, Señor les ilumine, ¿verdad? Porque hay una palabra que nos guía, hay una palabra que está escrita, hay una palabra, y si nosotros somos cristianas y tememos al Dios Todopoderoso y queremos de su misericordia, hay una palabra escrita para la mujer que dice cómo debe de comportarse la mujer cristiana, que dice cómo debe de vestir la mujer cristiana, que habla todo lo referente a la mujer, así como lo habla del hombre. La palabra es bien clara. Habla para la mujer y habla para el hombre. Entonces, si nosotros decimos que verdaderamente estamos en el caminar de Dios, lo tenemos que reflejar, porque mire, una cristiana y un cristiano que nos ven, nada de eso, y dicen que son cristianos.
Y miren cómo andan. No son cristianos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros mismos nos damos a conocer. Amén. Nosotros mismos. Porque la palabra del Señor es bien clara. Es por eso dice, no prevalecieron. El contexto determinado de que se trata de un enfrentamiento espiritual, las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz, ni conquistarla, así como una sola vela puede sobreponerse a toda una habitación inmensa en la oscuridad, hermano. ¿Verdad? No va a alumbrar bien, hermano. Yo por eso, mire, ahí cuando salen las hermanitas allí, ¿verdad? Salen predicando, hermano, en el altar del Señor. Y yo solo las veo. Te falta mucho. No has leído bien la palabra. Pedirle sabiduría al Señor. Pedirle discernimiento. ¿Verdad? Hermano, porque la palabra de Dios nos habla bien claro. Bien claro. Si a mí una persona me dice que es cristiana y yo le siento olor a licor, olor a cigarro, este hombre no es cristiano. ¿Verdad? Y ustedes me conocen bien, ustedes saben. Yo solo miro, solo le hago así, ya estuvo. No me cuenten, que no me digan, que ya mis ojos vieron. Y así vamos a reflejar nosotros, hermanos, ante otras personas. Que tenemos errores, sí tenemos errores. Que somos pecadores, sí somos pecadores. Yo soy la primera de la lista, porque santa no soy. Tengo muchas debilidades todavía que corregir en el nombre de Cristo. Y que el Señor me ayude, porque ese es mi propósito. ¿Verdad? Limpiarme, purificarme, mostrarle al Señor esa santidad que Él quiere que nosotros tengamos. Todos. El que me venga a decir a mí de una congregación que es santo, está perdido. Solo Cristo. Amén. ¿Verdad? Todos tenemos errores, hermano. Todos pecamos pensando, mirando, actuando, en fin, tantas cosas. Pero lo que es la dirección de lo que la palabra del Señor dice en nuestras vidas, hermano, hay una dirección. Y allí está escrito. No es que los cristianos evangélicos, hermanos, digan, no, es que allí está escrito. ¿Verdad? Y si allí está escrito, nosotros lo tenemos que obedecer. Si queremos la misericordia derramada del Señor. Así lo dice el Salmo 33. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que verdaderamente los poderes de las tinieblas son abrumados y derrotados por la persona y la obra del Hijo a través de su muerte en la cruz. Amén. Como lo habla Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí? ¿Verdad? Así que qué gran pecado los que tienen aquello, ¿verdad? Que lo mandaron a la cruz. Esta declaración de Jesús indica, hermanos, que ni siquiera la peor maldad imaginable se escapa de la soberanía de Dios. Imaginable. Mire, todo lo malo que nosotros pensamos no se escapa, hermano, de la soberanía de Dios, de que Él sepa lo que nosotros pensamos. Imagínense, Él lo conoce. No digamos lo que hacemos. Es por eso, hermanos, que al ser confrontados con oposición y maldad, Jesús halló consuelo varias veces en la soberanía de su Padre. Como lo habla Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? Pero eso no pasó solo con los del ayer, también ahora. ¿Verdad?
Estamos viviendo unos tiempos en que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amamos más las tinieblas? Porque nosotros queremos hacer, hermanos, todo lo que al mundo le agrada, todo lo que al mundo le gusta, todo lo que al mundo le parece bueno. Nosotros le decimos, bueno, pero como el Señor dice tal cosa, no, eso nos parece bueno. No, eso nos parece ridículo, eso es anticuado, ¿verdad? Por eso las hermanitas cristianas, hermanos, muchas veces no caen muy bien, no simpatizan, ¿verdad? Porque las tomamos como ridículas, ¿verdad? Como anticuadas, religiosas, ¿verdad? Pero es porque están obedeciendo la palabra del Señor. Jesús dijo, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto puede referirse a Caifás o también a Judas, ¿verdad? En vista de que Caifás tuvo una participación tan activa en el complot contra Jesús. El punto crítico, hermano, no es la identidad de la persona, sino la culpabilidad correspondiente a un acto deliberado, frío, calculado, como entregar a Jesús a Pilato con acusaciones falsas, después de haber visto y sabido que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios nos habla que el pueblo de Dios para Dios es un tesoro especial. Es escogido por el Señor. Mire, es un tesoro especial porque así lo habla Éxodo 19:5. Es escogido por el Señor porque así lo habla Deuteronomio 4:2. Es exaltado sobre las naciones. Así lo habla Deuteronomio 26:19. Es guiado como un rebaño, como lo habla el Salmo 78:52. Es preparado para el servicio, como lo habla Lucas 1. Es caracterizado por el celo, como lo habla Tito 2:14. Y la ley escrita en su corazón, como lo habla Hebreos 8:18. ¿Y sabe por qué le digo los libros? Porque usted cree que si yo lo pongo ahí porque a mí se me antojó, no. Lo pongo porque lo busqué y lo comprobé que ahí está escrito en el libro, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Y está escrito en la palabra de Dios. Por eso le pongo los libros a donde dice, para que los busque en su casa y compruebe de que es cierto, ¿verdad? Se habla del pueblo de Dios como escogidos, como lo habla Mateo 24:22, y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjese qué verdad. Mire, y si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y por qué cree usted que el tiempo ahora se ha ido acortando y se ha ido acortando? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe, hermanos, que su llegada tiene que estar pronto, que Él tiene que venir pronto. ¿Sabe por qué? Porque si nuestros ojos llegan a ver todo lo que viene, hermano, quizás ninguno va a ser salvo porque vamos a renegar contra el Señor. Vamos a traicionarlo, nos vamos a arrepentir y vamos a decir, ¿y para qué he sido cristiano y esto que estoy viviendo y esto que estoy mirando? No, dice el Señor, Él ha cortado los días para que su llegada sea más pronto, para que pronto nos vayamos como su pueblo, para que pronto estemos al lado del Padre y del Hijo en esas calles de oro y ese mar de cristal. Por eso dice que Él ha cortado los tiempos, porque para que su venida se acerque más rápido y nos sigamos viviendo y viendo tantas situaciones presentadas alrededor, porque todas esas cosas un día nos pueden hacer flaquear y Él no quiere que nosotros flaqueemos, Él no quiere que nos retiremos de sus caminos. Por eso dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Verdad? O sea que su misericordia es, hermano, por su pueblo. Por su pueblo, hermano. Aquellos días serán acortados y las aflicciones de este tiempo, si no fueran eternas, ningún alma se salvaría. Es decir, nadie sobreviviría, hermano. Pero por causa de los escogidos, para que los redimidos no sufran más allá de lo que puedan soportar,
el tiempo será cortado. Es decir, para cortar la destrucción, tanto como lo habla Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Sugieren que la longitud real de tiempo, hermano, que a la bestia se le permitirá, aterrorizará el mundo. Pobrecitos de los que se queden. Pero hay muchos que se quieren quedar, porque no quieren recibir a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y lo dice la palabra de Dios. Pero dicen los evangélicos, esos ridículos, esos que son fanáticos, dicen tales cosas. No, lo dice la palabra de Dios. ¿Bien? Sugieren que la longitud real de tiempo que a la bestia habitará le permitirá aterrorizar al mundo después de los 3 años y medio. Entonces, hermanos, mire, por eso usted con todo su corazón háblele a aquellos que no conocen a Cristo. Si lo aceptan, gloria a Dios. Si no lo aceptan, ellos vivirán lo que dice la palabra. Es doloroso. ¿Saben lo que es más doloroso? Que nuestra propia familia de sangre vaya a vivir tales cosas. Así que preocúpese por su familia de sangre para que le entregue su vida a Cristo, porque si no, pobrecito de ellos, como lo habla Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Pobrecito de ellos. Estoy preparando un tema muy importante, hermano, y que lo he ido haciendo, hermanos. Ya llevo 2 tiempos y creo que voy a llevar otros 2 tiempos. Pero lo que el Señor habla, hermano. Y yo dije, Señor mío, cuántas veces he leído esto y no me había dado el discernimiento de esto como ahora me lo está dando. Pero estoy preparando. Qué cosas las que el Señor nos habla, hermano. Y qué cosas, hermanos, viviremos, pasaremos. Todos aquellos que no quieren obedecer a Dios. Todos aquellos que creen que el camino de Dios es juego. Todos aquellos, hermanos, que me escuchan, se ponen, yo creo que de antemano se ponen tapón en los oídos para no oír. Pero un día van a querer oír. Y ya los aleluya, los cristianitos evangélicos ya no van a estar para que les hablen de la palabra de Dios. Eso va a ser lo más triste. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener y buscar la santidad, como lo habla primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque si queremos ser todo esto, pues tenemos que buscar la santidad. Hebreos 12:10 nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿verdad? Los creyentes como sacerdotes, hermanos, nos habla el Señor, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. ¿Qué dice primera de Pedro 2:5? Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que debemos dar testimonio, hermano. Debemos dar testimonio como debe ser dado, como hijos de Dios, sin cesar, como lo habla Isaías 62:6. En el hogar, como lo habla Marcos 5:18-19. En el poder del Espíritu, como lo habla Hechos 1:8. En las reuniones de los santos, como lo habla Efesios 5:19. Sin vergüenza ni temor, como lo habla 2 de Timoteo 1:8. Siempre preparados, como lo habla 1 de Pedro 3:1-15. No debemos vivir alejados de Dios, como lo habla Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Miren, así lo dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. Ah, sí, Señor. Te alabo, te bendigo, alabaré a mi Señor. Pero nada más alabaré a mi Señor, hermano. Pero ahí se acabó todo, ¿verdad? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué dice Efesios 2:12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Bueno, en aquel tiempo, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya estamos en otro tiempo. Ahora somos parte de la casa de Dios. Ahora somos hermanos especiales, escogidos para una nación santa. Es por eso que la primera era social, hermanos, venía como resultado de la animosidad que había existido entre judíos y gentiles, ¿verdad? Durante miles de años. Los judíos consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como objeto de burla y desprecio. Pero el segundo y más significativo tipo de animación, hermano, era espiritual, porque los gentiles como pueblo estaban alejados de Dios en 5 formas distintas, hermano. ¿Por qué? Porque estaban sin Cristo. ¿Quién era su Mesías? Y como no tenían Salvador ni Libertador, vivían sin propósito ni destino divino. Así vivían los gentiles, hermano. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, porque los judíos como pueblo escogido de Dios eran una nación cuyo rey y señor supremo era Dios mismo, y se beneficiaban de esa bendición y protección única de toda la tierra. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa y por eso eran incapaces de participar en los pactos divinos de Dios en que Él prometió dar a su pueblo: una tierra, un sacerdocio, un pueblo, una nación, un reino y un rey, así como el cielo y la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Vivían sin esperanza porque no habían recibido la promesa divina. Estaban sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses falsos, pero no reconocían al Dios verdadero porque no le quisieron, ¿verdad? Por eso vamos a leer Romanos 1, 18 al 26, hermano. Romanos 1, mire lo que dice Romanos 1, 18 al 26. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifiesta. Pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues si habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mire, no cambiemos verdaderamente lo de Dios por lo que nos sirve. Pero la palabra de Dios nos muestra, hermano,
que a los que Él vino no lo quisieron. A los que Él vino no creyeron en Él. A los que Él vino no lo reconocieron. A los que Él vino no lo escucharon. Al contrario, lo crucificaron y lo mataron. Los que lo escucharon fueron, hermanos, aquellos por los que Él no vino. Y nosotros en su misericordia, por eso somos salvos. Por eso ahora Él nos ha llamado, hermanos. Él nos ha llamado a darnos esta bendición tan grande. La bendición que nosotros no esperábamos. La bendición, hermanos, de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Como dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Él. Porque es su grande misericordia el que usted esté sentado en esta mañana aquí. Es su grande misericordia el que usted haya obtenido salvación. Es su grande misericordia. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Es por eso que busquémosle en espíritu y en verdad, hermanos, alabémosle y glorifiquemos, porque solo Él merece la gloria y Él merece Amén. la honra. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te decimos en esta mañana, bendito seas, Padre, porque no hay Dios más grande que tú. Bendito seas, Padre, porque no hay Dios, Señor, que pueda hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Y amén.